Ahí está. Bueno, gracias a todas por la invitación. Les voy a pedir si se pueden mutear ustedes, así no me distraigo. Y si no, Mavi, tocaya con Y, las muteas vos. Sí, voy muteando y sí, gracias. Bueno, gracias a todas por la invitación. Es muy lindo estar con ustedes esta mañana, realmente. Qué tema tan interesante, ¿no? Una mujer terrible. De la noche yo le puse a la luz. ¿Todas conocen la historia? ¿Alguien no la conoce? Levante la mano o con el emoticón la historia de Rahab. No, ¿La conocen todas? No, sí. En general se conoce, muy bien. Para no leer todo el pasaje y solo leer algunas porciones. Vamos a leer Josué capítulo 2, versículo 1, para empezar. Josué 2 y versículo 1 dice así: Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. En primer lugar, vemos que aquí esta situación, ustedes saben que está el pueblo de Israel pronto a invadir Jericó y ameritaba un espionaje. Ver las murallas, ver la protección interna, la población, sus defensas. Josué, un conquistador muy precavido en todas las cosas, tenía todo ahí bajo control, envía 2 espías. ¿Cómo llegan a la casa de Rahab? La Biblia no lo dice. No sabemos si la siguieron, no sabemos si averiguaron un lugar de posada. La cuestión es que, aparte de que Dios tenía un plan de invasión allí y necesitaba a esos espías investigando, en su gracia seguramente estaba buscando a esta mujer singular. Ustedes saben que ella vivía ahí con los palestinos y cananeos. Y ellos tenían costumbres muy distintas al pueblo de Israel, ¿no? Tenían muchos dioses, entre ellos Astoret y Baal el principal. Y creían que las cosechas y la fertilidad estaban muy asociadas. Por lo tanto, sus cultos eran bien extravagantes, orgías y actos muy lascivos, creyendo que las relaciones sexuales eran como una ofrenda a los dioses para que enviaran abundancia, fertilidad en las cosechas y en sus vidas. Practicaban la adivinación, la adoración a serpientes y también ofrecían el sacrificio a los niños. Por lo tanto, el estándar moral de este pueblo era muy diferente al estándar moral del pueblo de Dios, el cual Dios construyó durante 40 años en el desierto, cuando limpió de la generación incrédula y fue construyendo con sus normas, con sus mandamientos, con sus enseñanzas, fue creando una forma de vida muy distinta a la de todos los pueblos alrededor. De modo que yo pienso que esta mujer se veía cómoda en ese oficio de ramera, en ese lugar. No creo que fuera despreciada por su cultura, sino al contrario, muy valorada, precisamente por esto que decíamos de las costumbres y la moral que había en ese momento. Antes de seguir adelante, una primera aplicación que podemos hacer. Hoy la cultura en general en nuestro país y en el mundo, ¿cómo bajó sus estándares morales? Qué diferente es, al menos, a cuando yo era chica, ¿no? Que prácticamente las costumbres y los principios eran muy parecidos en todos. Pero hoy vemos que nosotros vivimos en una cultura donde el libertinaje, el feminismo extremo, ha llegado a un punto en que nos podemos decir que nos está llevando cada vez más a las tinieblas y cada vez más a la oscuridad. Yo soy una absoluta defensora de los derechos de la mujer, igual que el Señor Jesús, igual que Dios, que siempre reivindicó los derechos de la mujer.
absolutamente defensora de la igualdad en oportunidades, en sueldos, en el derecho al voto, como surgió todo este movimiento, absolutamente defensora de la mujer. Pero hoy que escuchamos, hago lo que quiero, con mi vida hago lo que quiero, con mi cuerpo hago lo que quiero, casi un poco parecido a esa moral que habitaba allí entre los palestinos y los cananeos. Qué cuidado tenemos que tener, ¿no? Porque Efesios 5:8 dice, en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz. Anden en la luz. Y saben que este tipo de costumbres en nuestro país, vamos a hablar de nosotras, se está metiendo en nuestras iglesias, esta corriente de pensamiento. Y el Señor siempre dijo que no hay varón ni mujer, para Él es igual. Hay roles distintos, hay funciones diferentes, pero vemos cómo esto va metiéndose en nuestros conceptos. Ser una mujer independiente, autónoma, no está mal, al contrario. Poder valerse por uno mismo, poder tener un trabajo, una profesión. Pero ¿saben qué? En realidad, para Dios no tiene que haber ni varones ni mujeres independientes. Somos varones y somos mujeres dependientes. Dependientes absolutamente de aquel que dio su vida por nosotros, obedeciendo sus palabras, obedeciendo su consejo y acomodándonos a su pensamiento, no como dice Romanos 12, 1 y 2. No se conformen a este siglo, no se adapten al sistema de este siglo. Ustedes ya adaptense al pensamiento de Dios. Entonces tenemos que pensar mucho y tener cuidado de no caer en la oscuridad, porque cada una de nosotras un día decidió someterse voluntariamente a las directivas de nuestro Dios. Cada una de nosotras es libre en Cristo para elegir servir a Cristo y servir sus ordenanzas. Ahora vamos a ver 4 cositas. Una mujer de la noche con un rayo de luz. Lo encontramos allí entre los versículos 2 al 7. ¿Qué ocurre? Estos espías parece que no tenían la ropa adecuada, porque enseguida los descubrieron. Anduvieron por el pueblo y se corrió la voz. Estos son israelitas, ¿no es cierto? Y estos espías entraron en la casa de Rahab. Y Rahab tenía, nos dice la Biblia, un mesón, o sea, aparte de su oficio de ramera, ella tenía un mesón donde albergaba, hay una manito, no, la mía, un mesón donde albergaba a los extranjeros, así que ella también identificó claramente la vestimenta de estos espías, ¿no? ¿Y yo por qué digo una mujer con un rayo de luz? Porque ¿por qué los esconde? Enseguida que escuchó el rumor, los esconde. Después comienza la conversación con ellos. Esta mujer, seguramente que en esas noches donde comerciaba su cuerpo y en el mesón donde hospedaba y alojaba a tantos extranjeros, escucharía sobre este Dios, sobre las cosas que hacía este Dios, sobre las cosas que hizo Jehová, sobre el temor que estaba impregnado en todo su pueblo, en todos sus compañeros. Entonces ella, en ese momento, surgió en su vida un rayo de luz. Yo creo que Rahab tenía una búsqueda. Yo creo que Rahab, esto es una apreciación personal, que la deduzco de este pasaje, ¿no es cierto? Que Rahab veía las atrocidades que se cometían, las cosas horribles que sucedían allí. Y en lugar de quedarse en el miedo, hoy nosotras vivimos una situación que nos da temor, la pandemia, el coronavirus, las cosas que escuchamos. El pueblo de Jericó estaba muerto de miedo, estaba metido en el temor. Pero Rahab, aunque tenía temor, pasó a la acción. Qué bueno que nosotras no nos quedemos con el temor en este tiempo, sino que pasemos a la acción. ¿Qué podemos hacer con este tiempo que nos toca vivir? ¿En qué Dios nos va a utilizar?
¿qué debemos hacer? Así que miren, esta mujer, algunos la cuestionan porque dice, pero mintió para esconder a los espías. ¿Por qué Dios toleró esta mentira, no? Por supuesto que Dios ama la verdad, es un valor y un principio intrínseco de Dios. Yo soy la verdad, dijo Jesús. Pero algunas posibilidades de esto, que son lindas para después pensarlas y quizás debatirlas un poco. Rahab vivía, como dijimos, bajo sus principios. La mentira para ella era una moneda corriente. No era algo para escandalizarse. En segundo lugar, Dios, si hubiera querido, porque tiene el poder, hubiera defendido a los espías y los hubiera protegido de alguna manera milagrosa. Podía haber hecho que no los vieran, ¿no? Los soldados que los buscaban. Y en tercer lugar, esto me gusta más a mí, pensarlo. La verdad es un valor, ¿cierto? Es un valor que el Señor nos enseñó y que tenemos cada una de nosotras. Pero la vida es otro valor. Y a veces un valor se sobrepone al otro. En tiempos de persecución, hemos escuchado muchas historias, ¿no? De personas, de cristianos que escondieron judíos, escondieron cristianos, y para esconderlos tuvieron que mentir, tuvieron que engañar, tuvieron que falsificar una tarjeta de abastecimiento para llevar alimento a estas personas refugiadas en sus casas. Porque el valor de la vida estaba sobre el valor de la verdad, frente a una injusticia que se comete a nivel gubernamental, o a nivel mundial, a nivel guerra. No sé cuál será la posibilidad, ¿no? Que Dios evaluó y que Dios permitió. ¿Se acuerdan con David? Cuando se hace pasar por loco para que no lo maten. Él también mintió. Dios no lo juzga por eso. Pero nosotras tenemos que ser verdaderas, no hay duda, ¿no? Con esto no estamos alentando la mentira. Pero hay situaciones límites donde Dios no juzga, donde un valor es más importante que otro. Me pareció muy interesante esto. Ese rayo de luz fue suficiente para que Rahab escondiera en su azotea a estos espías. Se jugara la vida en algún punto, porque los soldados podían irrumpir en su casa, pero ese rayo de luz sirvió para la acción, le sirvió para la acción. En segundo lugar, vamos a ver las convicciones de Rahab. Y allí las tenemos entre el versículo 9 al 11 del capítulo 2. Lo podemos leer. ¿Alguien lo quiere leer? A ver que tenga buen sonido. ¿Quién quiere? ¿Doni? ¿Querés leerlo? Tenés que desmutearte. Versículo 9 al 11. Ahí voy. Versículo 9. Al 11. ¿Del 1 al 11? No, capítulo 2, versículo 9 al 11. Ok, entendí. Dice así. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo sacar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado de Jordán, y Sehón y Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y debajo en la tierra. Qué hermosa declaración. Yo pienso que los espías se habrán quedado con la boca abierta frente a lo que decía esta mujer. Ese rayito de luz sirvió para tener convicciones profundas. Arrancó leyendo, sé que Jehová, sé lo que Jehová hizo, lo creo, estoy segura.
destruyó, abrió el Mar Rojo, hizo estas maravillas, hizo estos milagros, lo sé, estoy convencida. No hace falta mucho, ¿no?, que conozcamos de la Biblia. No hace falta que conozcamos demasiado para tener convicciones firmes. Lo poco que sabemos lo tenemos que bajar a nuestra vida, lo tenemos que obedecer y se tiene que transformar en una convicción. Lo poco que ella oyó fue suficiente para saber. Y luego dice en el versículo 10, ¿por qué? Porque hemos oído lo que Jehová ha hecho. Ella fundamenta sus convicciones. Qué hermosa mujer de la noche, qué hermosa mujer terrible, que necesitaba un cambio, que buscaba un cambio para su vida. Y esta fue la oportunidad y no la desaprovechó. ¿Cuántas cosas escuchamos, hermanas? ¿Cuántas lecciones vemos en la palabra de Dios? ¿Cuántas recibimos? ¿Cuántas aplicamos a nuestra vida? ¿Cuántas nos lleva a una convicción? ¿Cuántas nos lleva a una transformación? A veces me duele escuchar a algunos creyentes que dudan con respecto al aborto. Discúlpenme si alguien lo duda. Me cuesta, no solo por convicciones bíblicas, por convicciones reales, científicas, por fundamentos. Nosotros tenemos que ser firmes en nuestras convicciones. Y luego el versículo 11, que es maravilloso, al final dice, vuestro Dios es Dios, en los cielos arriba y abajo en la tierra. ¡Qué declaración! Esto surge de su corazón, esto surge de una profunda convicción. Por eso nada era casualidad. No era casualidad que los espías terminaran en la casa de Rahab. Habría seguramente otras rameras en ese lugar, en esa ciudad tan importante y tan grande. Habría seguramente otros mesones. Para nada era casualidad que ellos terminaran en la casa, porque Dios en su gracia tenía un doble plan: terminar con Jericó y alcanzar a Rahab. Y yo sinceramente me emociona porque pienso en mi mundo, en mi micromundo. Piensen en su micromundo. ¿Cómo fueron alcanzadas por la gracia de Dios? Yo era una adolescente terrible. Una adolescente terrible. No sé lo que hubiera sido de mi vida porque era muy, muy rebelde. Distintas situaciones, la separación temprana de mis padres me llevó a ser una adolescente terrible. Me rebelaba contra todo. Tuve un profesor que me dijo una cosa tremenda, eso me podía haber marcado mal para mi vida. Me dijo, vos podés terminar de 3 maneras: o drogadicta, o monja, o prostituta. Miren que un profesor, yo podía haberlo denunciado hoy con las leyes de hoy, me diga eso. ¿Qué vio en mi vida? Vio un revuelo, vio una conmoción que no sabía para dónde iba. Yo estaba a la deriva. Y yo siento que muchas veces, si pensamos en nuestro micromundo, como el Señor nos alcanzó, esa gracia, no hubo casualidad, la palabra que llegó, la necesidad que puso en nosotros, para llevarnos de las tinieblas a la luz, para producir convicciones profundas. En tercer lugar, de la oscuridad a la fe. En Santiago 2:25 y en Hebreos 11:31 nos hablan de Rahab. En Santiago dice, asimismo también Rahab, la ramera, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Está claro que estas obras están hablando del resultado de una profunda convicción, como vimos antes. Esa convicción que le permitió iniciar un camino de la oscuridad a la luz. Un camino de fe. En Josué 2, versículo 13 y 15. ¿Quién lo quiere leer? ¿Quién se ofrece? Betiana, que te tengo acá, cerquita de mi pantalla. Sí, lo leo. No sé si se escucha bien. ¿Se escucha bien? Sí. ¿Sí? Bueno, del 13 al 15 entonces. No, 13 y 15. Y 15. Ah, perfecto. Bueno, dice Josué 2:13. Y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas,
y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Y el 15 dice, entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad, y ella vivía en el muro. Gracias. No. La casa de Rahab estaba en un lugar privilegiado, en el muro de la ciudad. Seguramente por eso los espías también escogieron esta casa. Y era mesonera, como dijimos, ¿no es cierto? Y después de esta conversación, las invito a que vuelvan a releer este pasaje porque tiene tanta riqueza, ¿no? Ella intercede por su familia, pide misericordia por su familia. Y pienso, ¿no?, en esta maravillosa mujer de la noche, en el Salmo 36:9 que dice, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Ese rayito de luz que dijimos al principio, esa convicción profunda que se formó, este camino de fe que nos dice la Biblia que ella inició justamente cuando escondió a los espías. Quien busca claridad para su vida encontrará luz. Quien busca misericordia encontrará vida. ¿Cuántos cambios es posible ver en aquellos que tienen una vida terrible, pero que deciden refugiarse en Cristo? ¿Cuántos? Yo fui 15 años a la cárcel. Un tiempo me acompañó Elena, mi amiga que está aquí con nosotros. Acompañamos a Samuel de Simone, mi esposo, lo conocerán, misionero de la obra carcelaria de su esposa. ¿Cuántas vidas en oscuridad vimos transformadas por la obra de Cristo? Porque decidieron esconderse en Cristo. ¿Cuántas vidas de asesinos, de asesinas, de ladrones? Maravillosa gracia de Dios que no discrimina. Nosotras discriminamos. Por ahí entra alguien en la iglesia y decimos, oh, este tiene muchos problemas, oh, este tiene problemas psiquiátricos, oh, este tal cosa. Dios no discrimina en su gracia. La tiene a disposición para alcanzar a las vidas. En tu luz veremos la luz. Su fe creció, albergó a su familia, hizo que luego se refugien en su casa la mayor cantidad de sus familiares, o sea que era respetada por su familia. Pero algo que me asombró, vieron que uno lee la Biblia, bueno, esto es común, ¿no? Y el día, no sé, cada vez que la lees encontrás un detalle nuevo. Miren el versículo 18. Los espías hacen pacto con ella, ¿no? Dice, si vos no divulgás sobre nuestra posición y lo que estamos haciendo, dice el versículo 18, y aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana en la ventana, por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu madre, a tu familia, etc. ¿Cuándo dijo que lo tenía que atar el cordón? Cuando ellos entren en la tierra. Ahora estaban por salir de la tierra, o sea que no era en ese momento. Miren el versículo 21. Ella respondió, sea así como ustedes dijeron. Luego los despidió, se fueron y ella ató el cordón de grana en la ventana. No esperó a que invadieran la tierra. Lo hizo en el acto. Y a mí me habla esto de su cambio. Me habla de su conversión maravillosa. Esa conversión donde se le hizo la luz en su mente, en su corazón, dijo, sí, esto es lo que quiero para mi vida, para mi familia, quiero seguir a Dios, quiero seguir a este Dios de Israel, quiero seguir con este pueblo, quiero salvar mi vida y la de mi familia. No era algo solamente por miedo, había detrás de todo lo que ella hacía, había un porqué, había una razón, había nacido su fe, de la oscuridad a la fe. En ese momento que ella colgó ese cordón, ella se convirtió. Qué fabuloso, ¿no es cierto? Pensar que el pueblo de Israel iba a dar 7 vueltas a los muros de Jericó. Y cada vez que pasaran por la ventana de Rahab, iban a identificar la casa de ella. Iban a decir, acá es la casa de Rahab. Esta es la que no tenemos que saquear ni destruir. En el Josué capítulo 6, cuando realiza la conquista de Jericó, 3 veces Josué hace la advertencia. Cuídense de no tocar a Rahab.
cuídense de salvarla, cuídense de rescatarla. Hemos hecho un pacto con ella, la tenemos que rescatar. 3 veces hace la advertencia. Josué estaba muy atento a lo que Dios le decía, muy atento a la salvación de esta familia. Qué lindo, en el capítulo que ustedes me dieron las hojas dice que, tampoco lo había pensado yo, me pareció fabuloso. Hubo un arca donde se salvó una familia y el arca nos simboliza la presencia de Cristo, nosotras escondidas, esa familia escondida en Cristo. Hubo una casa que se refugió en Cristo. Ese cordón nos habla de Cristo. Qué lindo que nuestra casa sea un refugio de salvación, de predicación, de testimonio con nuestras vidas, para alcanzar a nuestros familiares, a los que están lejos, a los que se alejaron, a los que todavía no tienen al Señor en su corazón. Qué lindo, ¿no? Que se puedan refugiar en nuestro hogar. Rahab nos desafía a esto, nos desafía a ser luz y testimonio. Y por último, ¿qué vio Rahab? ¿Qué vio Dios en Rahab? ¿Qué vio Dios en Rahab para salvarla a ella? No me cabe duda de que esta mujer tenía un espíritu inquieto, una búsqueda sincera. Dice Romanos 5:20, porque cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Oh, yo me siento tan reflejada de dónde me sacó el Señor y de todas las posibles oscuridades donde me rescató el Señor que yo tenía vislumbrado en mi futuro a los 12 años, 13 años, cuando lo conocí finalmente a él. Vio en Rahab una fe curiosa que la llevó a la verdad. Me encanta esta expresión, la escuché hace mucho en un audio devocional de Fabiana López, que algunas quizás lo reciben. Hace unos años ella dijo, desarrollemos una fe curiosa. Qué lindo, ¿no? Sigamos desarrollando no solo la fe que nos lleva a la salvación, por si hay alguien aquí que todavía no tiene a Cristo, busque como esta mujer, busque la luz. Pero sigamos buscando con esa fe curiosa, ¿qué más tiene Dios para nuestra vida? ¿Qué aventuras tiene para nosotras de fe? Sigamos desarrollando esa fe curiosa que nos desafía a nosotras. Una fe seguida por la acción, no se escondió en el temor, sino que pasó a la acción. Una oportunidad vio Dios para mostrar su gracia a cualquiera que lo esté buscando. Sea como sea tu vida, sean los errores que hayas cometido, aún después de ser salva, de ser una hija. Vio una mujer trabajadora, bueno, dejemos aparte su oficio, ¿no? Pero una mujer que tenía parte de su oficio, su mesón, había un lugar de hospedaje y además dice que ella tenía manojos de lino. Con eso se hacían las fibras para las telas. Era una mujer activa, estaba buscando otros recursos también. Cuidaba a su familia y era respetada por ella. Dios vio tremendas posibilidades en esta mujer. Indagando un poquito, sabemos que está en la genealogía del Señor Jesús. ¡Qué maravilla! ¡Qué gracia más grande! Que no solo la alcanzó, la salvó de morir, salvó a su familia, le dio la oportunidad de santificarse, sino que es parte de la genealogía de Jesús. Y viendo un poco, era la madre de Boaz. ¿Se acuerdan? Boaz, quien se casa con Ruth, o sea, la segunda suegra de Ruth. No sé si estaría viva en ese momento o no, pero miren qué hombre educó Rahab, qué cambio tuvo, qué hombre de ley, qué hombre de principios educó, qué hijo. Maravillosa mujer. Ella fue la madre de Boaz y la tatarabuela o bisat, no sé cómo se llama, de David. 1 Corintios 15:10 dice Pablo, pero por la gracia de Dios
soy lo que soy. Y no yo, sino la gracia de Dios conmigo. La gracia de Dios conmigo que me hizo esta mujer que soy hoy. Tantos cambios, tantas cosas, tantas bendiciones. Por la gracia de Dios somos lo que somos. Yo no sé cuál es tu noche de oscuridad. Quizás estás atravesando un problema difícil, un obstáculo. No sé cuáles son las consecuencias de algún error que cometiste y te estás culpabilizando, te estás auto boicoteando y esa es tu oscuridad, esa es tu tiniebla. No sé cuál es tu tristeza y tu miedo. Sé que Dios te está abarcando con su mirada y ve todo lo que puede hacer con vos y conmigo. Podríamos preguntarnos, ¿cuál es nuestro Jericó? ¿Cuál es esa ciudad que nos tiene atrapada? Porque quizás a los ojos de los demás no lo ven, pero a los ojos de Dios nos hace tener un costado terrible, un costado oscuro que todavía no resolvimos. Una adicción, no necesariamente a las drogas, a la tecnología, a personas, a lugares que no nos hacen bien. ¿Cuál es tu Jericó? ¿Cuál es el muro que te encarcela? ¿Cuáles son esos muros tan altos que te parecen infranqueables? Para Dios no hay ningún muro alto, no hay ningún impedimento para hacer de nosotras una mujer de luz, una mujer de fe, una mujer de convicciones, una mujer que progresa como progresó Rahab. Y el Señor, primero que nada, para mí ha sido de gran bendición estudiar a esta mujer, de gran bendición. Que la podamos seguir analizando, estudiando y descubriendo cosas maravillosas que Dios tiene para cada una de ustedes. Que el Señor las bendiga.